Discipulado número 85 sobre el libro de Números. El camino del pacto en el Cristo es el título que podemos dar a esta meditación o a este discipulado en el capítulo 33 de Números. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Así que, si ya lo tienen, pónganse en pie conmigo y leemos la palabra del Señor juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en su contra. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendito Dios, gracias por esta bendición grande, incomparable, sublime, Señor, que nos has dado en la revelación de tu Hijo. Bendito seas, Señor. Gracias, porque, Señor, no hemos tenido absolutamente nada que hacer más que creer a tu palabra, Señor, creer en tu eterno Hijo, creer en nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, y disponernos a ser obedientes a esta fe. Y todo, Señor, proviene de ti. Todo proviene de ti, Señor, y por eso estamos más que agradecidos, y por eso, Señor, queremos seguir siendo edificados en la fe de tu Evangelio, queremos seguir siendo instruidos y queremos seguir siendo obedientes a tu pacto. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, ministranos, por favor, de principio a fin, a Jesús como el Cristo. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Háblanos el corazón, instrúyenos. Toma tú el control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos a todos los que aquí estamos y los que puedan oír por los medios. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados. Ok, mis amados, nos encontramos en el punto en el que, como hemos venido meditando, los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. Amén. A la tierra de Canaán, 40 años después de su salida de Egipto. Y haciendo, como decimos, una retrospectiva, nos hemos encontrado, y con ustedes lo hemos escudriñado, las distintas situaciones en las que estos descendientes de Abraham pasaron, vivieron, todas las situaciones en las que fueron incrédulos a la palabra de Dios. Amén. Todas las veces en las que se obstinaron, se mantuvieron obstinados en su pensamiento, en que quisieron hacer las cosas a su manera. Amén. Y cómo reiteradamente, aún viendo las maravillas de Dios mostradas de una manera, pues, portentosa, de una manera maravillosa, pues seguían siendo incrédulos. Amén. Y aquí el Señor nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva a hacer como una recapitulación, ¿verdad? De que hay en todo esto, mis amados, un propósito de Dios, ¿sí? Hay un tiempo que Dios tiene determinado
en relación con los hombres, en relación con sus redimidos. Amén. Recordemos que todo el trato que Dios tiene y revela en la Escritura tiene relación y está en función de la obra redentora de su Hijo eterno, del Cristo eterno, de nuestro Señor Jesús, a favor de los que han de ser redimidos por Él. Amén. A los que desde la eternidad conoció, amén, que creerían en su Hijo, y a los que, para los que destinó la obra del Cristo, para salvarlos, para redimirlos. Amén. Entonces aquí no hay una situación, por así decirlo, que a Dios se le haya escapado de las manos. Todo, Dios es perfecto, amén. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, y definitivamente todo lo que tiene que ver con la obra redentora del Cristo y con la redención de su pueblo, todo está bajo su control absoluto. Amén. Y entonces notamos aquí varios aspectos en los que vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo cómo es que Dios permitió este tiempo. Estamos hablando de 40 años, hermanos, ¿sí? Y vemos en esto un significado muy importante. Estamos hablando de un número, de una cantidad en este caso, que representa y simboliza en toda la Escritura situaciones específicas de parte de Dios. Una de ellas es la revelación del propósito de Dios para con los hombres. El número 40 significa y tiene relación con eso, con el tiempo en el que Dios revela su propósito para con los hombres. Amén. Entonces, estos 40 años, en estos 40 años hay un trato de Dios y un tiempo en el que Dios determinó para la revelación de su voluntad a sus escogidos. Amén. Luego también este número 40 hace referencia y se entiende como un ciclo de prueba y purificación de la fe de sus escogidos. La prueba y la purificación de la fe de sus escogidos en el pacto revelado. ¿Están conmigo, hermanos? Nosotros estamos familiarizados, de acuerdo con la revelación del Evangelio, en lo que significa el pacto. El pacto de Dios es la promesa acerca de su eterno ungido, acerca de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo, y acerca de su obra redentora. Eso es el pacto. Amén. Entonces, esa promesa de Dios, eso es lo que gobierna toda la revelación del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo que tenemos es el cumplimiento de esa promesa del Antiguo Testamento, la confirmación del cumplimiento de esa promesa. Entonces, antiguo pacto, ¿sí?, que es el antiguo, que debería ser antiguo, llamado antiguo pacto, lo que nosotros conocemos como testamento, y nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto están las promesas de Dios acerca del Mesías Cristo y de su sacrificio redentor, y hay, según los estudiosos y los conocedores, que yo no conozco mucho, hay más de 300 profecías relacionadas con Cristo. Óigame, un montón. Entonces, y todo eso anunciando y confirmando el advenimiento del cumplimiento de esa promesa, que obviamente llegó el tiempo en el que Dios lo cumplió y lo confirmó de una manera sobrenatural. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, como a través de sus ángeles le apareció a María, después le apareció a José, después le apareció a los pastores. Amén. Después, cuando el Señor estaba siendo bautizado, descendió en forma corporal, el Espíritu Santo posó sobre él en forma de una paloma. Hay una voz del cielo confirmando que ese Jesús es su Hijo amado. Amén.
hay otra confirmación allá en la transfiguración que hizo delante de Jacobo, Juan y Pedro, si no me equivoco. Y de muchas maneras, a través además de la predicación misma de nuestro Señor Jesús, Él confirmó ser el Cristo, y Dios confirmó mediante señales y mediante obras nunca antes hechas por nadie, que ese Jesús era el Cristo, y lo ratificó mediante la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, si vemos, como así decirlo, en un bosquejo general, toda la Escritura trata del Cristo. Aquí nosotros no estamos, hermanos, queriendo promover doctrinas de solo Jesús, ¿verdad? Como existe una, en la que ellos confunden la revelación del Cristo, que sí está en toda la Escritura, con el hecho de asegurar que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Y la Escritura no enseña eso. Y nosotros no creemos en eso, porque no es eso lo que enseña la Escritura. Creemos que el Padre, en su sola potestad, determinó y pactó con el Hijo en la eternidad la redención del hombre. Amén. Que el Hijo eterno de Dios, igual al Padre, quiso someterse voluntariamente a consumar esa obra, someterse a la voluntad del Padre en ese aspecto, a renunciar, por así decirlo, a despojarse de su gloria y tomar, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Amén. Y en la condición de hombre, dice la Escritura, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obviamente no llegó hasta ahí, sino que el Señor, como todos sabemos, resucitó. Él venció la muerte, y en esa obra de la resurrección tenemos por así decirlo, el cierre de la consumación de la obra del Cristo, que está en relación a sus tres oficios eternos. Jesús, el eterno Hijo de Dios, es el Cristo porque Él es Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Solo Él es el Cristo. Solo Él puede ser el Rey eterno. Solo Él es el Rey eterno. Solo Él es el sacerdote eterno, nadie más. Y solo Él es el profeta eterno de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Y es por medio de quien Dios habla, absolutamente. Entonces, muriendo en la cruz, siendo crucificado Él y muerto en la cruz, Él lo hace en su unción de sacerdote eterno de Dios. Él dispone su cuerpo como la ofrenda por el pecado, como el sacrificio eterno y único por los pecados, con la condición de que solo Él podía cumplir, y es de ser sin pecado, de ser santo totalmente. Entonces, y al morir entonces en esa condición de santidad, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero además Él es el sacerdote, porque Él, siendo el sacerdote, viene y no ofrece un sacrificio ajeno, sino que ofrece su mismo cuerpo y su sangre derramada como expiación por el pecado. Entonces tenemos en la muerte del Cristo en la cruz la consumación de su oficio de sacerdote eterno de Dios. Amén. El oficio de Rey eterno, además, fue consumado en la derrota de Satanás y de sus demonios. Amén. La derrota del mal. Satanás llegó y tentó al Señor y lo quiso hacer apartar del pacto, amén, de la fe en la palabra de Dios, como lo hizo con Adán. Pero este postrer Adán no solo era no era como Adán un alma viviente, sino que este postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús, es un espíritu vivificante. Amén. Él tiene la capacidad en sí mismo de dar vida, ¿sí?, a los que creen en Él. Amén.
En ese sentido, Él, al consumar la derrota de Satanás, la victoria sobre el pecado, y en la resurrección, la victoria sobre la muerte, Él es el único que puede dar vida, puede vivificar al hombre. Amén, mis amados. Entonces, la unción de Rey Eterno es confirmada en la derrota de Satanás, la de sacerdote eterno en su sacrificio, en su muerte sacrificial, y la de profeta eterno, o de la palabra de Dios, en su resurrección. Porque allá, Malaquías 13:4, el Señor dice: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Entonces, y vemos pues que hay una declaración ahí, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, nuestro Señor Jesús, en su unción de profeta, dice la Escritura que al morir su cuerpo baja, ¿sí?, en espíritu al centro de la tierra, a tomar las llaves del infierno y de la muerte. Y por eso es que esa es la unción de profeta, donde Él reclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya te vencí. Tú ya perdiste la potestad sobre los hombres, sobre todos aquellos que crean en mí. A ver, las llaves. Entonces, Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, y Él es el único, por tanto, que puede dar vida y puede resucitar. ¿Estamos ahí? Ahora, entonces, en toda esta revelación, como digo, tenemos en el Antiguo Testamento esos anuncios, toda esa profecía anunciando la promesa, el pacto del Mesías Cristo. Amén. Ese pacto del Mesías Cristo, hermanos, lo tenemos confirmado. La revelación de ese pacto lo tenemos confirmado y relacionado con la cantidad, el número 40. ¿Están conmigo? Si nosotros recordamos cuando Moisés subió al monte a recibir el pacto escrito, estuvo, dice, 40 días. ¿Está conmigo? 40 días y 40 noches. ¿Qué recibió en ese momento? La revelación del pacto. Amén. Amén. Y entonces vemos ahí el tiempo de 40 días. Amén. Entonces, cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, Él les da el recordatorio del pacto. El pacto que ellos debían creer. El pacto que ellos debían creer y afirmar para con Dios era la fe en la promesa del advenimiento del Mesías Cristo. Dios le dijo a Abraham es el padre de todos los israelitas, amén: en tu simiente yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios le promete un descendiente a Abraham, y que en ese descendiente yo le dice: en ese descendiente, en esa simiente que yo voy a hacer nacer de tu descendencia, amén, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, ese pacto Dios lo confirma a Moisés en las instrucciones y en todos los estatutos, mandamientos, decretos, leyes, amén, que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés baja, después de estar 40 días y 40 noches, él le expone al pueblo todo lo que Dios le había dicho. Óigame, qué memoria tenía ese hombre, ¿no?
Les expone pero antes de eso, antes de subir, Dios le dice, le vas a decir esto al pueblo. Y eso ya lo hemos explicado, pero vale la pena recapitular un poquito sobre eso. En Éxodo 19, 5 y 6, Dios le dice, así le dirás a mi pueblo: si diereis oído a mi voz, ¿sí? Si diereis oído a mi voz, ¿qué es lo que está hablando? La palabra, el pacto. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces Dios está diciendo, si ustedes atienden al pacto del Mesías Cristo, ¿sí? Si oyen mi voz y guardan la fe en ese pacto, dicen, ustedes me serán especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y en el versículo 6 dice, y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, antes de darle ese pacto y revelarle ese pacto en ese tiempo de 40 días y 40 noches a Moisés. Amén. Entonces, como dije, cuando va, se los expone. Y luego el Señor le dice, escríbelos. Y escribe todo eso que está detallado en los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como la ley de Moisés o la Torá. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Entonces, vuelve a releerles todo lo que ya les había dicho antes, o se los lee, ¿no? Lo que ya les había dicho verbalmente, hoy escrito se los lee. Y ellos dicen, sí, obedeceremos. Amén, hermano. Amén. Entonces, en esa confirmación, y lo dicen por 2 veces. La primera vez cuando Moisés les dice verbalmente lo que Dios le había dicho, sí obedeceremos, lo vamos a hacer lo que Dios dice. Y cuando les lee lo que ha escrito, dice, obedeceremos, claro que sí. Amén. Pero, óyame, y es importante, y por eso es que Dios ha dejado este testimonio en cuanto a los israelitas en el desierto. Porque es importante, hermanos, que si nosotros expresamos nuestra fe, ¿sí? Si decimos yo creo, ¿verdad? Debemos entender que esa expresión no deben ser solo palabras. Amén. Y que si son solo palabras, en realidad, hermanos, habremos perdido la vida y habremos perdido la eternidad. ¿Sí? Aquí no es asunto, hermano, de pertenecer a esta denominación, ¿verdad? Llamada Iglesia de Jesús el Cristo vino celestial a la nación. No se trata de eso. Tampoco se trata de que usted necesariamente sea un fiel congregante. ¿Amén? Yo no digo que no lo sea, amén. Pero digo, no debe estar ahí el enfoque de la fe. Amén. Entonces, el enfoque de la fe y el fundamento de nuestra fe tiene que ser la persona del Cristo, la persona de nuestro Señor Jesús. La fe absoluta en Él, la fe inclaudicable, la fe inquebrantable en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Pero una fe en la que la vida nuestra esté comprometida. Amén. En la que no solo digamos yo creo que Jesús es el Cristo, sino que realmente lo vivamos y que esa fe gobierne nuestra vida y nuestro andar. Y aquí vamos al punto. Entonces vienen estos israelitas y dicen, sí obedeceremos. Vaya, dice el Señor. Caminen hacia la tierra prometida. Y lo que podía haber tardado, digamos exagerando, 1 mes en concretarse, llegó a convertirse en 40 años. Por la incredulidad de ellos, por la dureza de su corazón. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿de qué nos está hablando estos 40 años que Dios permitió que los israelitas vagaran en el desierto? Dios estaba
Dijimos que el tiempo de 40 significa un ciclo de prueba y purificación de la fe en el pacto. Dios lo que estaba haciendo era probar su fe en el pacto. ¿Se acuerda que dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto? ¿Qué es guardar el pacto? Es permanecer creyendo, hermano. Amén. Pero ¿cómo se demuestra esa fe? En la vida. Ahora, los israelitas lo demostraron en su vida. Ese es el punto. Y eso es lo que realmente este mensaje del pacto es para todo aquel que alguna vez ha oído la palabra de Dios. Es un llamado. Ahí está el llamado de Dios. ¿Alguien oyó de la Escritura? ¿Alguien oyó acerca de Jesús? Amén. Aunque no tenga la claridad de por qué Él es el Cristo y qué significa que sea el Cristo, pero oyó. Amén. Y digo yo creo. Amén. De la manera que sea. Dios conoce el corazón de cada uno. Pero si esa fe realmente no es una fe viva en la persona, si no es una fe en la persona, no es una fe viva, entonces Dios ha establecido un tiempo para que esa fe sea aprobada. Amén. Pero ese tiempo es, como digo, establecido. Hay un término, tiene un principio y tiene un fin. Así es. No es indeterminado. Ese tiempo es en el que ahorita la predicación del Evangelio debe permitir a todo aquel que lo oye y le es revelado la fe del pacto, la fe correcta en la persona de Jesús como el Cristo, para que reaccione y diga, ¿y yo qué estaba haciendo? ¿Qué he estado creyendo? Y ese tiempo es para que el que ha recibido, el que tiene conocimiento de la Escritura y alguna vez dijo que creyó, pero que en realidad se da cuenta que no ha creído, sea afirmado en la fe. Amén. Entonces este caminar, este peregrinaje en el desierto representa el tiempo en el que Dios ha abierto la gracia, ¿sí? Mediante la predicación del Evangelio, que la predicación del Evangelio no es otra cosa que el recordatorio del pacto. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Por eso es que si en los púlpitos no se predica todos los días acerca de la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo, entonces, hermano, esa gente no está predicando el Evangelio. Está predicando doctrina de hombre, está predicando Biblia, pero el Evangelio no. Porque de la Biblia, óigame, cuánta gente toma versículos y hace alegorías que no tienen nada que ver con el texto, ¿verdad? Y vienen y lo van adaptando a la conveniencia de las personas. Entonces aquí está hablando de tal y cual cosa. No, hermano, nosotros no podemos torcer la Escritura para hacerla encajar en una realidad que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Amén. ¿Me explico? Entonces, muchos toman, por ejemplo, los proverbios, ¿verdad? Y dice tal y tal cosa. Entonces, mire, hermano, y que no hay que... Pues sí, pero sin la fe del pacto, esa palabra no salva a nadie. Sí, esa enseñanza no le va a salvar. Le puede servir en la vida. No, que si hay consejos bonitos, no. Yo no estoy diciendo que no puede ser válido. El problema es que ese consejo sin la fe del pacto es muerto. Es improductivo o es estéril para con Dios en términos de la redención. ¿Le va a ayudar en su vida? Sí. ¿Usted se va a llevar mejor con su familia? Sí. Pero es que el propósito de Dios no es que usted y yo nos llevemos bien con la familia. Claro, es parte de. Pero dijo el Señor Jesús, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Yo no he venido a traer paz a este mundo, sino conflicto. A que el padre dice estén en contra del hijo, el hijo en contra del padre, la madre, la nuera, el yerno. Pero ¿cómo así? Y bueno, y que el Señor no viene para dar paz. Es que, óigame, sí, pero es que la paz del Cristo y la paz de la fe del pacto es una paz espiritual. Amén. La paz os dejo, dice el Señor.
Mi paz os doy. Os doy a ustedes, a cada uno. Entonces, tener la paz de Dios es tener la comunión con el Padre por medio de la fe en el Hijo. Entonces estamos en paz. Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es para con Dios. Pero ¿qué sucede con el entorno? ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué sucede con nuestra misma familia? Como no están en paz con Dios, entonces no van a estar en paz con nosotros. Y dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Pero yo puedo tener toda la disposición de estar en paz con mis prójimos, con mis hermanos, con mi familia, ¿sí? Con mi esposa, con mis hijos. Pero no, si ellos no comparten la fe del pacto, Dios no nos garantiza que vamos a tener un entendimiento, lo que se llama una paz entre hermanos. Digo, entre las personas, pues, una paz así, horizontal, no hay garantía. Por causa de esta fe, hijos son desechados, padres son ignorados, hermanos se distancian. Amén. Entonces, pero estamos en el punto en el que nos damos cuenta de que el propósito de Dios, como digo, es único en cuanto a la revelación de su Hijo. Entonces, en ese tiempo en el que Israel o los israelitas vagaron por el desierto, Dios lo que estaba haciendo era recordándoles el pacto. Recordándoles el pacto. Amén. Ese peregrinaje es un símbolo, ¿verdad?, del camino de la fe en el pacto, que así le hemos llamado, le hemos titulado este discipulado. El camino del pacto en el Cristo, de la fe en el pacto del Cristo. Porque en tanto la tierra a la que vamos no hemos llegado, en tanto vamos en camino, amén, hay el espacio, hay la oportunidad para aferrarse al pacto, para arrepentirse. Mire esto, porque el arrepentimiento, hermanos, no es para los pecadores, déjenme decirlo. Y el arrepentimiento no es del pecado. De acuerdo a la Escritura, el arrepentimiento no es de los pecados. El verdadero arrepentimiento para Dios es que el hombre desista de sus caminos propios, que se vuelva a Dios, que va en un sentido, pero se dé cuenta que es un camino que no es agradable a Dios, y que entonces decida abandonar ese camino y se vuelva a Dios, se vuelva a la fe del pacto y esté dispuesto a vivir por esa fe. Es lo que Dios esperó de los israelitas en esos 40 años. Es lo que Dios está esperando ahorita de todo el que oye el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Entiende que el propósito de Dios es la fe en la persona y obra de su Hijo, y diga: Señor, y yo que he estado creyendo, yo dejo esta doctrina de mi iglesia en la que he estado por 80 años o 40 años, ¿verdad? O aquí en esta congregación donde no me han enseñado la fe del pacto, donde solo me han estado endulzando el oído y diciendo un montón de cosas, prometiéndome prosperidad, salud, bendición, etcétera, protección, pero que yo no había entendido, ni me han estado enseñando la fe del pacto del Mesías Cristo. He vivido mi vida no para hacer la voluntad de Dios, que es permanecer en el pacto, en la fe del pacto, sino para mis propios caprichos, deleites y satisfacciones. Eso es lo que está haciendo la religión ahora. El Señor dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Es que eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos en el pacto. Y para eso Dios tiene ahí
la ley. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dios tiene ahí a Moisés. Moisés es el profeta. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Moisés es un tipo del Cristo, del profeta eterno. Él tiene la palabra de Dios, él trae la palabra de parte de Dios para el pueblo. Amén. Y él tiene el pacto revelado. Él es el pacto. Amén. Y entonces, en ese proceso de la obediencia a la ley, no era una obediencia mecánica. Los estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas y leyes de Dios, mandamientos también, si no lo dije, tenían y tienen el propósito de afirmar la fe en el pacto del Mesías Cristo. Confirmar y afirmar la fe en el pacto del Mesías Cristo. Entonces la ley es un testimonio escrito de la promesa de Dios, del Mesías Cristo y de la fe en ese pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto y permaneciereis creyendo en mi pacto, en la promesa del Mesías Cristo. Pero, Señor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Aquí está la ley. Amén. Aquí está la ley. Cuando el Señor Jesús contó la historia del rico y el mendigo Lázaro, que ambos fueron a estar allá, uno en el paraíso y otro en el infierno o en el Hades. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Eso no es una parábola, ¿verdad? Hay que tener claro. Ahí Dios no estaba contando una historia, estaba narrando un hecho, porque da nombres, cita personas. Pero del rico no dice el nombre. Es que Dios no guarda el nombre de los impíos, solo de sus hijos. Por eso dice que los impíos serán borrados, porque no habrá memoria de ellos. Amén. Pero bien, aclarando esto, cuando el rico le dice al Señor, Señor, le dice, tengo 5 hermanos allá en la tierra, por favor, envía a Lázaro a que les testifique y que ellos no vengan a este lugar, que les digan donde yo estoy para que ellos no vengan a este lugar. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Y no se estaba refiriendo propiamente a Moisés, sino que se estaba refiriendo a la ley, ¿sí? A la ley que Dios dio a través de Moisés. A Moisés, la Torá. ¿Están conmigo, hermano? La Torá. Y en los profetas, todo el resto de libros del Antiguo Testamento. ¿Se entiende esto? Entonces dice, lo que Abraham le contesta al rico es, ahí tienen el testimonio del Cristo en todo el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés y en el resto de libros. Eso es lo que tienen que oír y creer, para no llegar a ese lugar donde van los incrédulos. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, aquí confirmamos lo que les estaba diciendo, y es el hecho de que para eso Dios les dejó los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes. ¿Están conmigo? Amén. Porque esa era la manera de Dios de que ellos permanecieran en el pacto, de evangelizarlos. Pues, óigame, hermano, ¿está conmigo? Amén. ¿Y los israelitas Dios los evangelizó? Sí, por supuesto. El evangelio les era anunciado cada vez que ellos daban obediencia a una ordenanza que Dios había establecido. Cuando traían un sacrificio, ¿qué estaba haciendo Dios con eso? Dándoles testimonio del evangelio del Mesías Cristo. Amén. Jesús, como el Cristo, es el evangelio de Dios, Él es el pacto. Por tanto, cada vez que se remitían a la ley, estaban remitiéndose al evangelio, al testimonio del Cristo. ¿Está conmigo, hermano?
En Hebreos 4:2 dice eso. Quiero que lo leamos juntos para que comprendamos esto, de que es el Evangelio el que Dios estaba recordándoles a los israelitas en el desierto. Amén. Y por eso digo que este peregrinaje, hermanos, es precioso entenderlo. ¿Por qué Dios lo permitió así? Dice, versículo 2, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado, hola, dígalo, bueno, la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es: hermanos, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio igual como les fue anunciado a los israelitas, porque si usted ve el contexto arriba, está hablando de los israelitas que fueron incrédulos al pacto. Amén. Amén. Porque dice, si quiere vea el versículo 16 del capítulo 3, unos versículos arriba. 3:16, hermano. 3:16 de Hebreos. 4 versículos arriba de donde estamos en el capítulo 4. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Verdad que está hablando de los israelitas? Sí. Va. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Mire la enseñanza tremenda que hay para nosotros y para todo el que oye y quiere permanecer en incredulidad y cierra su corazón a creer en el verdadero Evangelio de Dios. ¿Quiénes no van a entrar en el reposo y en la eternidad de Dios? Los que no crean en el pacto del Mesías Cristo, los que no crean en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Amén. Yo creo en Jesús. Si haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Pero es que la fe en Jesús, sin tener la revelación de quién es Él y de lo que Él hizo y consumó en la cruz y mediante la resurrección, es no creer, hermano. Es una fe muerta. Reciba a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Vale, yo me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, amén. Y ya estuvo. Y yo estoy creyendo así. Así manifiesto mi fe en la persona y obra de Cristo. Tengo la convicción de parte de Dios de lo que significa creer que Jesús es el Cristo y creer en su sacrificio redentor. Hay la verdadera convicción en el que dice que ha hecho esa oración, para tener la certeza que lo que lo salva y lo que lo perdona y lo que lo reconcilia con Dios eternamente es la fe profunda en esa persona y en ese sacrificio eterno, como un fundamento inamovible, eterno. ¿Se entiende? Si la gente no ejerce esa fe, si esa fe no le es revelada, hermano, puede decir y pasar diciendo todos los días que cree en Jesús y que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y se persigna. Puede orar todos los días para recibir a Jesús, pero no se trata de hacer oraciones para recibir a Jesús. A Jesús no se le recibe por una oración, porque más nadie puede recibir al Cristo. El hombre no puede aceptar a Dios, es Dios el que lo acepta. ¿Y cómo lo acepta? En la persona de su Hijo, nada más. Si alguien realmente quiere ser aceptado por Dios, tiene que ir y poner su fe plena en la persona de Jesús como el Cristo, entendiendo que esa fe en Él y en su sacrificio redentor es la única que lo puede poner en comunión con Dios y que puede hacer que Dios lo reciba. No hay que confundir lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 11 y 12, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice no le recibieron, ¿qué es?
¿Verdad que los israelitas no le dijeron, te aceptamos en nuestro corazón, Jesús? No. Los israelitas no le recibieron como el Cristo. Cuando dice que no le recibieron es que no creyeron que Él era el Cristo. Ahora, ¿es eso no el hecho por el que el Señor fue crucificado o condenado a muerte por los sacerdotes judíos? Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús. No fue por eso que lo crucificaron, porque no creían que Él era el Cristo, punto, y siguen sin creer. Por eso dice, vino a los suyos, pero los que eran de su raza, de su descendencia según la carne, que eran hijos de Abraham, no creyeron en Él. Pero ahí aclara en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, y lo da en pasado. Mire esto, porque eso es lo que el Espíritu Santo confirma sobre los que hemos creído. Dios ya nos conoce. El que ha de rechazar la fe del Evangelio, Dios ya lo conoce. Pero no es porque Dios no lo haya querido salvar, es por su dureza y su corazón no arrepentido. No es que, mire, yo no creo esto de que si usted para salvarse no tiene que hacer nada usted. Es que entonces pues quiere decir que de nada sirve que yo me porte bien. Es el concepto religioso jamás va a encajar con el concepto divino. Nuestras obras, nuestras buenas obras, para Dios son abominación. Son como un trapo inmundo. Por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero si yo cumplo los mandamientos, ¿cómo los va a cumplir, papito o mamita? Si ni el primero se puede cumplir. Ahora dígame usted, por favor, si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, ¿lo ama al Señor? No tiene, dice, Dios es ajeno delante de Él. Imposible, ¿verdad? Nadie, óyame, nadie puede. Estamos hablando en términos humanos. Humanamente, en condición de pecado, nadie puede decir que ama a Dios por sobre todas las cosas, hombre. Nadie puede. Mire, hay gente resentida con Dios porque su hijo de 2 años se le murió, o porque de días se le murió. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Y no es él el que da y quita la vida, no? ¿Y no Él es Dios? ¿Y no Él es soberano? Otra gente está resentida porque le mataron a su hijo de 18 años, de 15, lo que usted quiera. O le mataron a su esposo. Otra persona está resentida porque le mataron a su mamá o a su esposa. ¿Me doy a entender? Entonces, pero el punto entonces es que sin la fe de Dios, sin que Dios se haya revelado al hombre, nadie puede amar a Dios. Todas las personas, miren, en principio nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, porque al final de cuentas nosotros nos idolatramos a nosotros mismos. Todo gira en función de nosotros, ¿verdad? Cúbreme a mí, con tu amor rodéame a mí, y estoy adorando a Dios ahí. No, estoy exigiendo que Dios me dé, que me guarde, que me proteja, que me sane, que me rodee. Tómame, vos tómame a mí. ¿Se da cuenta? Y esperando mi milagro, ahí lo vas a seguir esperando, ¿no? Dios no es el genio de nadie, no es el cumplidor de deseos de nadie. Él es Dios. Él no necesita absolutamente de nadie. Su misericordia es tan grande y su amor es tan grande para con el hombre, que
creó a su imagen y semejanza, y que la perdió allá por medio del pecado de Adán y Eva, que el Señor, la única manera de restaurar esa imagen en el hombre fue mediante la obra del Cristo, mediante su sacrificio. Porque mediante ese sacrificio el pecado es quitado delante de Dios, el mal es vencido, la muerte es vencida, la vida de Dios viene al que cree. Amén. Y Dios, mediante su Espíritu Santo, restaura la imagen del Cristo en nosotros. Amén, hermano. Amén. Yo pensé que iba a gritar de gozo. Amén. ¿Sí? Entonces, pero antes de eso, ¿quién benditos puede amar a Dios entonces? Entonces es una gran mentira que se pueden cumplir los mandamientos. Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, los mandamientos, todo cumplir toda lo que Dios manda, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y entonces, es que ese es el punto. No es cumplir. No es cumplir para demostrar fe. Es creer para que mediante la fe Dios nos lleve al cumplimiento. Amén. ¿Y quién es el que cumple entonces? ¿Es el hombre o es Dios? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, no podemos. Es imposible que nuestra naturaleza se someta a la ley de Dios. No se somete, ni puede. Romanos 8:7. Amén. O 7:8. 8:7, ¿verdad? Dice ahí, porque veamos. Recuérdenme ahí el versículo. Porque los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. ¿Cuál es la carne? La carne no es la que usted se come, ni usted y yo nos comemos de vez en cuando. Estamos hablando de la naturaleza humana, pecaminosa. Eso es carne. Para Dios eso es la carne. Cuando se habla de los deseos de la carne, no se refiere a los deseos sexuales, se refiere a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que incluyen los deseos sexuales, pero que en sí no son pecados dentro del orden de Dios. Como no son pecados los otros deseos, siempre y cuando estén sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios no es que esté suprimiendo ni quiera suprimir los deseos del hombre. Pero el problema es que como nosotros, ya dije que nos idolatramos a nosotros mismos, usted y yo, y el hombre en sí, es el máximo ídolo para con Dios. Porque el hombre quiere que Dios haga lo que él quiere. El hombre quiere ser el centro y no quiere someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios. Esto es herencia de la influencia de Satanás. ¿Por qué Adán cayó en pecado y fue destituido de la gloria de Dios? Porque él quiso hacer las cosas a su manera, quiso ser su propio Dios, quiso quitarse de la potestad de Dios. Seréis como Dios. En otras palabras, ya no le vais a hacer caso a Dios. Eso le está diciendo Satanás. Y es lo que el hombre ha reproducido en su naturaleza. Las personas quieren hacer lo que ellas quieren. Y quieren un Dios a su medida. Señor, sálvame, provéeme, cuídame, bendíceme, tú a mí, solo. Entonces Dios no es Dios. Para las religiones que enseñan que Dios le tiene que dar a la persona todo lo que pida y que le puede dar todo lo que pida, déjeme decirle que esas religiones no tienen la fe de Dios. Son creencias idólatras, porque le están enseñando a la persona y a las personas a
a convertirse o a querer convertirse en el centro de todo para con Dios. Que Dios haga lo que ellos quieren. Si el Señor yo le dije al Señor, Señor, si no me das esto, entonces yo ya no voy a hacer tal cosa. Vaya, no sabía que usted y yo le podemos dar órdenes a Dios. Entonces, pero por eso digo que estos mandamientos que Dios da, sigamos leyendo lo que estábamos en Hebreos 3, 18, a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. ¿A qué desobedecieron? A la fe del pacto, al testimonio del Cristo. Amén. Y dice, y vemos que no pudieron entrar. Mire qué clarísimo está. A causa de la incredulidad en el pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ese es el recordatorio de todos los 40 años del desierto. Ese es el recordatorio de Dios de todo este tiempo de la gracia que ha sido abierto hasta que venga el Cristo. A los que están siendo incrédulos al pacto. Sin la fe en la persona y obra del Cristo, nadie puede llegar a la tierra prometida. Nadie puede estar con Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces dice, por eso es que decíamos en el capítulo 4 y versículo 2, dice el escritor de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como les fue anunciado a ellos. ¿Se da cuenta que Dios anunció el Evangelio a los israelitas en el desierto? ¿Cómo se los anunció? A través de toda la ley. Ahí está el Evangelio de Dios, el testimonio de Cristo. Ahora dice, ¿pero qué pasó? Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe, porque no la creyeron. Se da cuenta que no se trata solo de asistir al culto para oír la predicación. Si usted viene aquí o va a cualquier otro lado a oír, dice, tengo que ir a oír la palabra, pero no la cree, de nada le sirve, hermano. Usted puede pasar oyendo también mensajes y predicaciones todos los días, pero si no crea la palabra, no va a aprovechar en nada para con Dios. Amén. Regresemos allá. Entonces, mis amados, Dios hace pasar a su pueblo por el desierto en ese periodo que es 40 años para probar y purificar su fe en el pacto. Amén. El número 40, dije, también hace referencia a la revelación de Dios para con el hombre y los propósitos suyos. Pero además, ese periodo de 40 años, o ese número 40, habla del juicio de Dios sobre el pecado. Amén. ¿Cómo se da el juicio de Dios sobre el pecado? La incredulidad a su evangelio, la incredulidad a su pacto. Todo el que, miren, en este peregrinaje, ahí vamos todos. Los que alguna vez han oído la palabra de Dios, Dios nos está haciendo pasar por un desierto. Amén. ¿Cuál es el propósito ahí? Les está predicando el evangelio todos los días, ¿verdad? Y para eso estamos usted y yo, para dar el evangelio. Pero resulta que por más que se les predique el evangelio, por más que se les hable del verdadero evangelio y se les enseñe que hay que creer en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio redentor para ser perdonados por Dios, santificados, justificados y hechos hijos de Dios, por más que se les predica, ellos dicen, no, eso no me gusta. Yo creo que a mí no me llega eso que enseñan. Yo creo que tengo que hacer algo más. Yo creo que también en la escritura no solo se habla de Cristo, pues se habla de un montón de cosas. Yo quiero ir a otras predicaciones, quiero que me instruyan sobre cómo llevarme bien con mis hijos, con mi esposa, en el trabajo, etc. ¿Sí? Y
¿Y la fe del pacto? ¿Y la fe del evangelio? Entonces, no es importante. No es importante. Entonces, en una actitud en la que el hombre quiere oír lo que a él le parece, hay un rechazo al evangelio. ¿Sí? Los israelitas que no entraron a la tierra prometida, no entraron, dice, porque no creyeron. Porque oyendo el testimonio del Cristo, lo rechazaron. Amén. Y por eso es que en ese mismo periodo de 40 años, ¿qué pasó con los incrédulos? ¿Alguien se acuerda? Recibieron el juicio de sus pecados. Porque para que ese juicio no cayera, ya tenían ellos el pacto. Sí, Dios los pudo haber llevado e introducido a la tierra, pero como no creyeron, su pecado los mató, su pecado los condenó. Y es lo mismo ahora. La incredulidad al evangelio de Dios, al testimonio de Jesús como el Cristo, es lo que va a condenar al mundo que no crea. Porque así como los que entraron a la tierra prometida entraron porque creyeron y permanecieron fieles al pacto, también todos los que no creyeron murieron en el desierto. ¿Qué es lo que decía allá? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron enojados al Señor por 40 años? Ellos, por incrédulos. Porque en el mismo mes en que salieron, estaban renegando contra Dios, siendo incrédulos al pacto, renegando por el agua, renegando por todo. Amén. Sin embargo, miren qué pasó durante los 40 años. Desde el primer día, maná cayendo todos los días, todos los días. ¿Qué es el maná? Es la palabra de Dios, es el testimonio del Cristo. Ahí está. El testimonio del Cristo, el evangelio, no va a cesar, hermanos, hasta que el Señor venga. Sí, hasta que este tiempo de gracia se cumpla, estos 40 años. Ahí va a estar el evangelio. Allá de aquellos benditos que tomemos esta palabra y la creamos. Vamos a llegar a la tierra prometida. Óigame, de 3 millones o cerca de 3 millones o más de 3 millones de personas, solo Josué, Caleb y José, los huesos de José, entraron a la tierra. Amén. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados. Si es que llamado es todo aquel que oye la palabra, pero escogido es el que cree. O sea, no es que Dios haya dicho este sí, este no, pero es que Dios conoce al que ha de creer. ¿Qué se necesita para creer? Desechar el propio pensamiento, desechar la propia fe religiosa que cada quien se ha dado, quitar el ídolo de nosotros mismos delante de Dios y decirle: Señor, yo me rindo a tu voluntad, yo creo en la persona de tu Hijo y en su sacrificio, yo quiero ser obediente a la fe en el Cristo, yo quiero hacer tu obra. Amén. Quiero cumplir tu voluntad. Muy bien, has creído, da el testimonio de tu fe, predica, testifica que Jesús es el Cristo, porque así como esa fe te ha salvado a ti, va a salvar a los que te oyeron. No hay otro testimonio que salve. Entonces, aquí, con la ayuda del Señor, va a haber evangelio y va a haber testimonio del Cristo todos los días, mientras haya alguien que se pare. Amén. El día que nosotros faltemos, tiene que levantarse alguien más que mantenga el testimonio del evangelio, porque hasta la venida del Cristo este evangelio
debe ser predicado. Amén. Y discípulos nuevos tienen que levantarse para dar el testimonio del Evangelio. Porque haciendo eso es que demostramos la fe en el pacto y la obediencia al pacto. Amén, mis amados. Amén. Pero vamos a seguir meditando sobre este tema, Dios mediante, el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, si todavía estamos vivos. Si no, va a haber alguien más predicando aquí, pero usted no debe. Oye, puede que tenga una caja, yo hay ventilita, pero usted gócese en el Señor, porque lo que va a haber ahí es el cuerpo. Yo voy a estar con el Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Vaya pues. Así que damos gracias al Señor. Póngase de pie, mis amados, y oramos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea Dios, bendito tu nombre. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos la fe de tu pacto, por recordarnos la necesidad de permanecer en la fe y obediencia a este pacto. Que no imitemos, Señor, a ese pueblo terrenal, descendientes de Abraham, que se apartaron de la fe del Mesías Cristo, que no caminaron en el pacto, a pesar de que tú les recordabas todos los días la fe en el Mesías Cristo, a pesar de que tú les mostrabas tu misericordia de una manera abundante. Señor, no queremos ser como ellos. Temamos, pues, dice tu palabra, no sea que también nosotros no entremos en el reposo por incredulidad. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a aferrarnos a esta fe, a vivir esta fe, a ser obedientes a esta fe y a hacer tu voluntad, dando el testimonio de nuestro amado Señor y Redentor como el Cristo eterno, y en su obra redentora como el único medio para que el hombre pueda tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.